Bienvenidos a su programa El llamado del coach en español, serie especial de compromiso emocional. Mi nombre es Blanca Estela García y hoy es 27 de octubre 2022. En esta serie especial de compromiso emocional platicaremos sobre la creación, la medición, qué significa compromiso emocional y cómo esto tiene un impacto en el alto desempeño. Hablaremos de cómo tú puedes generar tu compromiso, el gran impacto que esto tiene en tu bienestar y esto que se requiere tanto el día de hoy. Nuestra última investigación de Gallup nos dice que esto tiene un gran impacto en la productividad, rentabilidad de las organizaciones. Nos gustará conocer todas tus preguntas y por favor escríbenos a coaching@gallup.com. Ahí estaremos deseosos de darte toda la información con la que contamos y explorar tus dudas. Recuerda inscribirte a las notificaciones en YouTube o Spreaker. Y recordemos, la cultura es todo. Para cambiar la cultura hay que cambiar las conversaciones. El día de hoy hablaremos de, yo creo que mi pregunta favorita. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, mi Q10, que se encuentra con nosotros. Bienvenido, Daniel. Hola Blanca, y ¿Cómo estás el día de hoy? increíblemente bien. Qué emocionante que vamos a hablar de Q04. Q04, y me llama mucho la atención que dices mi pregunta favorita, Me encanta, porque es sí. una pregunta que hay que desmenuzar. Vamos a Mm, entender la Q04. ¿Qué dice esta Q04? En la última semana he recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien hecho. ¿En la última semana, Daniel? En la última semana. Y vamos a ver, esta pregunta tiene 3 elementos muy importantes. Dice última semana o en los últimos 7 días, que es un tema de tiempo. Luego dice reconocimientos o elogios. Oye, ¿qué significa Mm. reconocimientos y elogios? Y termina con una tercera parte que es por un trabajo bien hecho, Me ligada a encanta el lo que desglose. haces. Okey, estamos haciendo como una disección de 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 este elemento. de Okey. este elemento. ¿Y por qué quiero hacer esta disección o así, romperla en esas 3 partes? Ay, ilumínanos, Daniel, por Y favor, porque estoy todavía preocupada por sí, esta última y semana. y, ¿qué significa última semana? ¿No? Así, es frecuentemente, es un tema de frecuencia. Y si vemos los episodios anteriores, partimos de nuestra Q3, nuestro último episodio. Tienes la oportunidad de hacer lo que mejor sabes hacer cada día. Y lo mencionábamos hace un episodio. No es de vez en cuando, es todos los días. Oye, si eso es todos los días, esto es semanalmente. Mínimo una vez a la semana recibir ese reconocimiento o elogio por un trabajo bien hecho. ¿Y por qué hacemos esto? Y aquí, Blanca, tú seguramente nos vas a poder platicar un poquito más de qué hacen los mejores líderes. Y cuando le preguntamos a los líderes, oye, ¿el reconocimiento puede ser excesivo? Y los mejores líderes en el mundo dicen, no, nunca es excesivo, siempre y cuando sea honesto y merecido. Y entonces volteamos a ver al mundo en esta pregunta. Oye, esta última semana, ¿no? Esa pregunta, esa frase de última semana lo vuelve muy extremo, ¿no? Yo tengo organizaciones que vienen midiendo esto en por mucho tiempo y preguntan, oye, ¿tú recibes reconocimiento? ¿Te sientes reconocido en esta organización? Y sus calificaciones son muy buenas. Pero cuando empezamos a preguntar con este factor en la última semana, empieza a cambiar. Y cuando estudiamos esta pregunta, este elemento de la última semana nos genera lo que en inglés le llamamos el sorting effect. Nos ayuda a diferenciar los equipos de alto desempeño de los de bajo desempeño. ¿Y por qué esto es importante? Cuando lo estudiamos en el mundo, solamente el 25% de los empleados está de acuerdo con esta afirmación. Mm.
Pero cuando lo vemos en los mejores equipos y ese 25% de empleados se vuelve un 60% de los empleados, vemos que las organizaciones tienen 28% incremento en calidad, 31% de reducción en ausentismo y 12% menos mermas. Y se vuelve bien interesante este tema de las mermas, ¿no? Oye, ¿cómo el reconocimiento lo relacionas con las mermas? Y cuando empezamos a reconocer un trabajo bien hecho, y me voy a ir a la última parte de la pregunta que estamos, como haciendo esta disección, ¿qué significa un trabajo bien hecho? Algo que te enorgullece, algo que estás haciendo muy bien. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando se reconoce eso que haces bien, el comportamiento se empieza a replicar. Oye, haces esto muy bien. La siguiente semana lo vas a hacer igual de bien o mejor. Y por eso nos vamos a la parte del medio, el reconocimiento o los elogios, ¿no? Porque así muchas veces me dicen: "Oye, es que para reconocer a alguien le tengo que dar un incentivo económico". No necesariamente, y por eso tiene esa parte de reconocimientos o elogios. Y hay otro dato que a mí me encanta de esta pregunta. Cuando estudiamos a los empleados y un empleado menciona: "Oye, es que yo no recibo suficiente reconocimiento", esos empleados son 3 veces más propensos a decir que van a renunciar el próximo año. Y hablemos de retención de talento en estos Ujú. momentos que estamos viviendo, esa importancia, porque cuando las personas renuncian, que son esos individuos de alto desempeño y que van a ir a buscar ese reconocimiento en otros lados, es un riesgo también muy alto. Entonces, a ver, Daniel, analicemos esto. Primero nos estás ligando este Q04 tiene que ver con Q03. Exploremos eso un poco más. A veces en el mundo perdemos la oportunidad de ver lo que está bien en las personas. Nuestra naturaleza como ser humano, y quizá a veces no es la palabra más afortunada o el par de palabras más afortunadas, porque como seres humanos estamos buscando naturalmente o viendo naturalmente lo que está mal. Entonces, ese cambio de paradigma de ¿y seré yo alguien que pueda reconocer lo que hacen los otros? Y para reconocer hay que conocerlos. Y entonces, si sabemos en qué somos buenos, podemos tener más oportunidades de reconocimiento. Entonces, esa liga con el Q3 se me hace fantástica. Y además, si regresamos a la base de la pirámide, como decías tú, de los puntos anteriores, el Q01. ¿Qué tanto va a impactar ese Q01 en el Q4? A ver, cuéntanos, Daniel. Y qué increíble pregunta, ¿no? Y para los que no recuerdan, ¿qué dice la Q01? Sé lo que se espera de mí en el trabajo. Y yo siempre he dicho: "Oye, qué difícil es reconocer a un colaborador cuando ni siquiera yo tengo claro qué espero de él, o él tiene claro qué espera de él". Y hablábamos de esa Q01, cómo se liga con la excelencia, ¿no? ¿Qué esperamos más allá de lo fundamental? ¿Cómo podemos medir el éxito esta semana? Y si partimos de esa Q01, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que yo espero de ti? Y también traigamos a la mesa nuestra Q02. ¿Y cómo vas a lograr ese éxito? Y nuestra Q03, ¿cómo te pongo a hacer lo que mejor sabes hacer? Y lo mencionas ahorita muy importante. Pasamos a la Q04, que es, oye, ayudemos a ver el valor de cada colaborador. ¿Cómo ayudamos a que ese colaborador vea su valor en la organización, en el equipo, en lo que hace? A través del reconocimiento o elogio por un trabajo bien hecho. Maravilloso. Entonces, lo que me dicen muchos directivos de organizaciones, Daniel, es, oye, yo no tengo tiempo de hacer eso. Las personas deben de hacerlo porque es su responsabilidad. Yo no voy a estar diciéndole a todo el mundo felicidades por esto. ¿Qué nos dirías al respecto? Y para eso es importante entender, oye, ¿qué es un reconocimiento efectivo? ¿No? Mm. Y yo siempre he pensado, ¿no? Cuando vamos al supermercado y entramos y vemos ahí la foto del empleado del mes, ¿no? Oye, qué tan motivador ha de ser eso para el empleado, ¿no? Y
me tocó, trabajar, en algún momento de mi vida en una empresa donde el guardia de seguridad anotaba la hora de llegada de cada uno y le pasaba ese reporte al director de recursos humanos. Y entonces el director de recursos humanos semanalmente o reconocía o regañaba, y yo digo regañaba porque a mí me tocó regaño y eso que yo no era empleado de esa organización, si llegabas tarde. ¿No? Y entonces reconocíamos la puntualidad. Mm. Y así decíamos, no, aquí vamos a hacer que las personas así lleguen puntuales, ¿no? Y yo como era un consultor externo, pues a veces tenía que atender otros compromisos y no necesariamente llegar a las 9 de la mañana. Y un día se acercó conmigo el director y me dijo, oye, Daniel, ¿por qué tengo aquí en el listado que tú no llegaste antes de las 9? Yo, oye, así, cuéntame más, ¿no? Como decimos, ¿no? Y hay 3 factores de un reconocimiento efectivo. Primero, tiene que ser auténtico, ¿no? Y Mm. ahí partimos mucho de lo que acabas de mencionar, Blanca. Oye, yo me voy a poner dar reconocimiento por dar reconocimiento, y entonces mando el mail de reconocimiento todas las semanas porque es parte de mi proceso. Eso no es auténtico. El reconocimiento auténtico se tiene que sentir genuino, real e incluso sentido, ¿no? Así, realmente es que ser algo que nos nazca. Después, segundo elemento o atributo de un reconocimiento efectivo, tiene que ser significativo. ¿Qué significa eso? Que tiene que resaltar o destacar el valor del trabajo y de la persona que lo realiza. El reconocimiento genérico. Oigan, muy bien, alcanzamos la meta como organización. ¿Ya reconocí a mis empleados? No, tiene que realmente ser significativo y destacar el valor de cada colaborador, de esa persona. Y por último, y la parte más difícil de un reconocimiento efectivo, tiene que ser motivador. Y para eso, ¿qué tiene que estar pasando? Tenemos que relacionar ese reconocimiento con lo que más le importa al individuo. Y para eso hay que conocer al individuo. Hay que saber qué le importa al individuo. Entonces, ¿cuáles son esos 3 atributos? Auténtico, significativo y motivador. Eso me encanta, Daniel, que nos des la guía, ya que a veces como humanos reconocemos a los demás como a nosotros nos gustaría que nos reconozcan. Y entonces damos con una gran intención lo mejor que tenemos y quizá lo que reciben las personas no es lo mismo. Hay una alta probabilidad de eso. Me encanta lo que dices del empleado del mes y si ustedes lo hacen, el mensaje no es déjenlo hacer. Sin embargo, evaluemos para generar un impacto en productividad, en reducción de mermas, que ahorita entramos a ese, es un punto muy, muy valioso, un impacto en el bienestar, en el compromiso, con esa inyección de dopamina, oxitocina en el cerebro. Entonces debe de tener estas características que nos dice Daniel. Aquí les recomiendo que las escriban porque quizá al final del programa tocamos un poquito de reconocimiento en la comunidad, en las escuelas, en la casa, en la familia. El reconocimiento es sumamente importante para los seres humanos. Ahora, en este elemento de significativo, fíjate que escuchaba, a ver qué opinas, Daniel, aprovechar como definimos a veces los objetivos con SMART, utilizando el mismo lenguaje específico, el reconocimiento con métricas, que sea accionable, algo en donde se pueda repetir ese comportamiento, que sea realista, conectado con lo que yo hago todo el tiempo y por supuesto en tiempo. ¿Qué tal que nos dicen, oye, Daniel, eso que hiciste, o Daniel y Blanca, eso que hicieron hace 10 años fue fantástico? Ya ni siquiera tiene sentido el hacerlo, ¿no? Que sea en tiempo. Y me fascina la primera parte de que sea auténtico, genuino, porque hemos visto personas que cuando reciben un reconocimiento y no es genuino, piensan, es que alguien vino a cumplir, ¿no? Con la tarea y eso, lejos de ayudar, a veces puede dañar. Ahora hablemos de la parte motivadora, de la manera en la que al individuo le gusta ser reconocido.
Esa parte, yo antes solía decir son E y E, que es el mismo concepto, específico, individualizado y espontáneo. De la manera en la que a ti te gusta ser reconocido puede ser valioso porque nos dice Jim Harter, a muchas personas puede gustarles el reconocimiento en grandes grupos en público. Hay individuos que eso no solo no les gusta, quizás hasta les molesta. Y nuestros estudios dicen que las personas cuando reciben reconocimiento de la manera que no les gusta pueden bajar su desempeño para evitar una situación desagradable. Me encanta que nos des esta guía, Daniel. Entonces, escriban esos 3 puntos. Ahora, exploremos un poco más, Daniel. Y entonces, ¿quién es el responsable de generar esto en una organización? Y así, vamos a ver eso. Y normalmente, así cuando hablas del compromiso emocional, el 70% del compromiso recae en el líder inmediato. Mm. Pero hay algo todavía más importante, el compromiso está en ti, está en cada individuo. Y entonces tú como individuo también te tienes que plantear, oye, si yo quiero ser reconocido, ¿será que yo estoy reconociendo al otro, a mis Mm. pares, hacia arriba y hacia abajo? Y a inicios de año, y ya estamos en octubre, pero tengo una conversación muy grabada en mi mente con mi jefe, con nuestro jefe Blanca. Jefe, si nos estás escuchando, perdón por hacer esto público. Y yo le decía a mi jefe, ¿no? El año pasado, en mis indicadores de desempeño me fue muy bien. Cumplí todas mis metas, las superé, ¿no? Así me fue muy bien. Y le digo, ¿sabes qué, jefe? No me sentí reconocido este año. Y me pregunta por qué. En Gallup tenemos un reconocimiento, donde te puedes ganar o salir en una lista de los mejores colaboradores. Y yo como meta personal me había puesto salir ahí, al menos una vez en los 12 meses. Desde que había ingresado a Gallup, siempre había logrado estar ahí, ¿no? Una, dos, tres, o incluso más veces. El año pasado no lo logré como meta personal. Y entonces yo, por lo que yo valoro, por lo que es importante para Daniel, por la forma en la que le gusta ser reconocido a Daniel exclusivamente, le digo, no me sentí reconocido porque no logré estar ahí. Y para mí era la forma. Y mi jefe me comenta algo bien interesante. Me dice, oye, es que para mí todo esto fue una forma de reconocer tu resultado, Daniel, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Que pasaron adicional, eso. Mm. Y le digo, sí, pero mi meta Mm. final era esto, era Mm. estar ahí, ¿no? Y como así, yo eso era lo que esperaba de reconocimiento, no esto otro. Y por eso es la importancia de conversar y conocer al individuo, porque al final del día es un motivador, ¿no? El reconocimiento es motivador. Y para eso es importante entender qué necesita el individuo. Y yo sentí esto, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando también decir, ay, Daniel, yo te doy el reconocimiento. Gracias por compartir esto. Y qué interesante la pregunta y el comentario del jefe. Ahora, cuéntanos, aquí veo que abres 2 aspectos y siempre estamos abriendo muchas más cosas. A ver, hablemos uno de ellos. El punto es, si el líder tiene un gran impacto en generar un ambiente, una cultura de confianza para dar reconocimiento, ¿qué tipo de preguntas puede hacer? Nosotros tenemos todo un cambio. La Ujú. investigación nos dice, el liderazgo tiene que cambiar Sí, y debemos de pasar, tenemos de hecho todo un programa que así se llama, moviéndose o cambiando de ser jefe a ser un coach. Si los líderes hoy, los gerentes o los jefes van a ser coaches, ¿qué preguntas nos sí, recomiendas hacerle a las personas? sí. Y me encanta cómo abrimos el espectro porque voy a hacer dos grupos de preguntas. A ver, dale. Primero,
preguntas de reflexión para el jefe, el líder del equipo. Una pregunta que a mí me encanta reflexionar y pensar cuando también pienso en mis equipos es, oye, ¿con qué frecuencia celebramos el éxito del equipo? Mm, Y si esa celebración la conviertes en una prioridad. Porque, ¿qué pasa en el día a día de las organizaciones? Y me pasa a mí. Oye, ¿logramos algo? Perfecto, siguiente meta, siguiente mes. Oye, ¿y te detienes realmente a celebrar el éxito del equipo de forma frecuente y ese éxito lo vuelves una prioridad? Y segunda pregunta de reflexión para los líderes. Oye, ¿sabes cómo le gusta recibir reconocimiento a cada miembro de tu equipo? Y con ese conocimiento que tienes, ¿haces algo para realmente individualizar tu enfoque al proporcionar el reconocimiento? Y entonces ahora sí, me paso al siguiente grupo de preguntas. Estas son preguntas más como propias, como de reflexión. Y ahora, preguntas, para el equipo. Y hay una pregunta que tú haces espectacularmente, Blanca, y aquí si nos compartes algunas historias me va a encantar. Oye, ¿cuál es el mejor reconocimiento que has recibido y por qué? Oye, ¿cuál es el mejor reconocimiento que has recibido en los últimos 6 meses? No necesariamente en la última semana, en los últimos 6 meses. ¿Para qué? Para empezar a entender qué valora el colaborador. Oye, ¿qué tipo de reconocimiento prefieres? Oye, ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿De quién te gustaría recibir reconocimiento? ujú, No necesariamente es de importante. mí. Oye, ¿quiénes son esas personas que más te apoyan en el trabajo? ¿Cómo te empiezan a crear, te ayudan a creer en tu éxito, ¿no? A hacer lo posible. ¿Cómo podemos crear como equipo una cultura que realmente valore el reconocimiento y los elogios? ¿Cómo lo integramos dentro de nuestra rutina? ¿Cómo nos funciona a nosotros? Y Hermosas preguntas. Y aquí, Blanca, me encantaría que nos contaras de esta pregunta, de cuál es el Ay, mejor Daniel. reconocimiento que has recibido y qué así, porque sé que es una pregunta que tú haces muy frecuentemente. Sí, sí, me encanta. Esta es mi pregunta favorita, el Q04 es mi pregunta favorita. Y déjame tocar algunos temas y al ratito platicamos alguna Va. historia que me emociona mucho también. Am, el Q04 yo creo que no es utilizado a su máximo potencial. De hecho, los 12 elementos, aunque parecen como lógicos, obvios, de sentido común, sé lo que se espera de mí, imaginen eso, ¿no? En el mundo no necesariamente es algo que apliquemos de una forma efectiva o hagamos efectivo, con la claridad que se requiere. Imaginemos reconocimiento, y para poder reconocer a otro tenemos que conocernos primero nosotros y reconocernos para entonces poder ser generosos viendo lo positivo a los demás. Y me encantan las preguntas que estás compartiendo, Daniel, porque lo que sabemos es, para conocer a alguien, tenemos que preguntarle. Y ya que preguntamos, escuchar para comprender lo que está diciendo y como tú generalmente dices, cuéntame más, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo manejamos? Y entonces el líder genera el espacio. Lo que estaríamos viendo es quizá una cultura de reconocimiento a 360, como nos dices. ¿Qué tanto tú y yo, por ejemplo, trabajamos juntos en ese reconocimiento con nuestros equipos, con los pares, con nuestro jefe, ¿no? También con nuestro líder o coach, para que ese ambiente o eso genere hábitos, genere una cultura de que en esta organización vemos lo que las personas hacemos bien también, no solamente lo malo. He visto en muchas organizaciones que dicen, es que a mí solamente cuando viene mi jefe es porque me va a regañar. Yo prefiero, si no hay noticias, esa es una gran noticia, ¿no? Si no me dicen nada, es que no me van a regañar y entonces ahí estoy mejor. El ser humano necesitamos el reconocimiento, cada uno diferente y entonces las preguntas que nos dan nos ayudan
a conocer a la persona. ¿Se lo hace uno también a las personas en la casa, en la familia? Sería interesante, ¿no? ¿Te imaginas preguntarle a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, cuándo te sientes más valorado por mí? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuál ha sido el mejor reconocimiento que has recibido en tu vida? Esa es una pregunta tan hermosa y poderosa que hemos visto hasta ahora. Entonces, la cultura, el reconocimiento. Para poder hacer eso, Daniel, ¿qué necesitamos? ¿Un ambiente de confianza? Y así, y me encanta esto que decías, es un ambiente de confianza donde conocemos al individuo, y eso es muy importante, y vamos a estar hablando del interés genuino en nuestro próximo episodio, porque para eso se Mm, necesita también. Y ahorita que mencionabas esto, se me vienen muchas historias a la mente, Blanca, cuéntanos, por favor, Daniel. porque una vez estaba con un director y le hice esta pregunta: "Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor reconocimiento que has recibido y por qué fue?". Y justamente me dijo: "La última semana no me buscó el director general, y es la primera vez que no me busca". ¿Y por qué no me buscó? Porque todo va bien. Si yo no estoy en su prioridad, significa que lo estoy haciendo muy bien, y para mí es el mejor reconocimiento que me puede dar, ¿no? Y y me encantó porque lo sintió muy valorado, ¿no? Se sentía así, se le veía en los ojos ese orgullo de: "Oye, no me buscó", ¿no? Y es perfecto, porque es lo que valoraba él. Pero, ¿cómo lo logramos? Conociéndolos. ¿Y cómo? A través de preguntas, a través de conversaciones, de Mm, conocer realmente lo que valora a la persona, cómo lo elogias, ¿no? Y por eso hablamos de reconocimientos o elogios, ¿no? Oye, ¿qué tanto elogias realmente a las personas que hacen un buen trabajo? ¿Cómo reconoces a los empleados cuando alcanzan sus objetivos, no? Y por eso hablábamos del tema de, calidad, de mermas. Oye, cuando se van logrando esos objetivos, ¿cómo los reconoces? ¿Cómo reconoces la contribución de cada uno a ese objetivo de del negocio? ¿Cómo reconoces los departamentos con los que interactúas? ¿No? El mm. reconocimiento se vuelve, así como tú dices, 360 y yo hasta le pondría más ángulos, aunque no hay, este, no, porque es hacia todos lados. Tu idea y tu futurista, quién sabe, a lo Mm. mejor sí existan Sí, en el futuro. A ver, sí. Daniel, entonces regresemos aquí. Es muy interesante lo que estás diciendo y nos lleva a las partes iniciales de esta charla en la que decíamos, oye, tiene un impacto con las otras Qs. Este ambiente de confianza, quizá de mejores amigos, Q10, que ya veremos en un capítulo posterior. ¿Qué tal con Q09? Mis compañeros de trabajo están dedicados y comprometidos a hacer un trabajo de calidad. Imagina que todos empezamos a reconocer lo que hacemos bien y eso de alguna forma como que sube la expectativa, puede subir el nivel de excelencia y la investigación de Gallup muestra que hay un impacto aún en disminución de ausentismo. Fíjate, ¿qué te parece eso? Ausentismo en rotación, el replicar esos comportamientos que dan alta productividad y rentabilidad en la organización nos lleva a que también todos como equipo funcionemos de una forma mucho más efectiva en este ambiente de confianza. Y hemos hablado de confianza porque es tan importante y a veces, sabes que he visto que en los equipos altamente productivos no necesitan hablar tanto de confianza porque la tienen, pero los equipos de baja productividad es un tema recurrente cuando se requiere generar esa confianza. Y una parte esencial de la confianza es, me interesa hacerte preguntas, me interesa conocer qué es lo que estás logrando, cómo celebro esos logros para que entonces podamos ir incrementando también el desempeño de la organización, el bienestar de las personas que estamos ahí. Un reconocimiento para mí pueden ser cosas simples. A veces pensamos de inversión, cosas simples como, por ejemplo, yo soy mucho, yo tengo logrador, entonces para mí es
y enfoque. Entonces, yo voy a hacer una sesión y estoy en esa sesión, no me preocupa lo que voy a hacer la siguiente semana. Pero cuando ya llega un día antes de la siguiente semana y tengo que hacer alguna cuestión de detalle, justo el día antes, la noche antes, estoy revisando con intensidad las cosas y eso puede caer en domingo en la tarde. Y entonces yo escribo en el chat y un gran reconocimiento para mí es que Daniel siempre responde a esas urgencias de Blanca. Ese es para mí un reconocimiento de yo sé que hay alguien que está conmigo y que juntos podemos lograr muchas cosas. El reconocimiento para cada quien es algo diferente y único. He escuchado, fíjate, personas que me dicen, a mí me reconocen cuando me dan más responsabilidades. A mí me reconocen cuando me empoderan. A mí me reconocen cuando tengo más oportunidades de implementar una idea que va a generar tantos resultados en la organización. Entonces, reconocimiento no es limitado a una forma, a un evento, y cómo en el día con día cambiamos nuestra mente para decir, estoy dispuesto a ver lo que hacen bien las personas. Construir sobre las fallas nos lleva a evitar fracasar. Lo que nos puede llevar a la excelencia, esa diferencia, hacer que las estrellas crezcan, es reconocer esa parte que los seres humanos hacemos bien. Cuéntanos de otra historia tú, Y, Daniel. y aquí voy a complementar dos cosas, Por favor. Blanca, ¿no? Primero, la Q04, el reconocimiento por sí solo, y ahorita lo mencionabas de la confianza, ¿no? Cuando los equipos empiezan a hablar mucho de la confianza, ¿no? El reconocimiento se vuelve una consecuencia, es algo natural. Tal vez al principio sí empezamos un poquito más forzados y a mí me encantan estos programas de reconocimiento y en la semana ver a quién reconoces y reconózcanse entre ustedes, pero volvemos a uno de los elementos, ¿no? Que sea auténtico, que sea ese genuino, ¿no? Cuando es obligatorio dar el reconocimiento, no Mm, necesariamente tiene el efecto. Y yo he mm. visto líderes que me dicen, no, yo ya solucioné esta Q. Mira, semanalmente le mando este correo de buen trabajo a cada colaborador. Y sí, sí ayuda, ¿no? Pero no es que te nazca. Y hay algo que quería comentar de la confianza, que hay una definición de la confianza que a mí me encantó. La confianza, Blanca, es como el aire. Y en los equipos nunca hablamos del aire que respiramos. El día que no tengamos el aire, créeme que va a ser la conversación de todos. ¡Ah! ¡Qué analogía tan hermosa, Daniel! Me fascina. Eso lo voy a anotar. Y así es la confianza, ¿no? La confianza es algo se tiene. Cuando no se tiene, todo mundo lo nota. Todos se dan cuenta. Es maravilloso, la confianza es como el aire, no hablamos de eso hasta que nos hace falta. Y sabes que está con unos grupos ejecutivos la semana pasada y en nuestra investigación de equipos de liderazgo, fíjate, dentro de los aspectos que se requieren para que un equipo de liderazgo sea exitoso y demás, hablábamos de eso. De los dos aspectos que hemos visto que sufren más los equipos de liderazgo en el mundo son sentirse valorado y por ser quien tú eres y confianza, generar ese momento en el que me puedo sentir vulnerable, en el que tengo el permiso de ser yo, en el que hablamos las cosas como son y en el que nos reconocemos. Muy interesante lo que estás diciendo, me fascina la analogía. Entonces la confianza es como el aire, no hablamos de él porque lo tenemos hasta que nos hace falta y ahí sí puede ser quizá mortal poniéndolo en un punto extremo. Imagina un ambiente en donde no confías en nada. Qué interesante. Ok, entonces necesitamos generar un ambiente de confianza para que las personas puedan conversar de estos aspectos. ¿Qué es lo que estás haciendo bien? ¿Cómo lo vemos? Lo conocemos, lo reconocemos de la manera en la que a ti te gusta, que sea significativo y eso va a generar una réplica de comportamiento. Ahora imaginemos, Daniel, cada semana
¿Y eso qué impacto tiene en la productividad? Si es una vez al año, quizá es suficiente. Tú nos decías hace ratito en tu historia personal, bueno, yo quiero eso al menos uno de los 12 meses. Cuéntanos más sobre, ¿es suficiente con uno una vez al año o esto? Porque pareciera, voy a utilizar una palabra, pareciera como muy intenso, ¿no? Esa frecuencia de Sí. la semana que ya me platicabas, pero exploremos eso un poquito más. Sí, y ¿qué he escuchado cuando platico con personas sobre esta parte de la semana, no? Y para mí la redacción es muy clara, ¿no? En la última semana. Y alguna vez platicando con un gerente me decía: "Ya por fin le entendí. El reconocimiento lo tengo que dar mensualmente". Y yo le preguntaba: Ok. "¿Cómo que mensualmente?". Sí, dice: "En la última semana". ¿No? Sí, sí, así es bien interesante, ¿no? Y decía: "Sí", así, con sentarme a ver qué está haciendo mis equipo muy bien una vez al mes de forma individual con ellos, lo logro, logramos lo que necesitan. "Ah, ¿y cómo llegaste a eso?". Lo conversé, les pregunté. "Ah, qué interesante", ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entendió cómo lo valoraba su equipo. ¿No? Y hay personas que dicen: "Oye, yo lo necesito diario. Oye, dime, hoy qué hice bien", ¿no? Hoy así, ¿qué logré? Y a veces es tan fácil como sentarte y revisar: "Oye, ¿cuáles son los pendientes de hoy? ¿Qué vamos a lograr hoy? Perfecto, cumplimos todos nuestros to-dos". Habrá personas que eso sea lo que valoren, habrá personas que, así como yo de así, yo tengo mi reconocimiento que está muy a una meta anual, ¿no? Que tengo, oye, yo quiero salir ahí en uno de los 12 meses. Y por eso es importante, así, y Gallup sí la pregunta dice muy claramente, en la última semana, pero aunque puede ser muy claro, cada persona puede interpretar de forma distinta qué significa su última semana. Precioso, precioso. Entonces, la interpretación de cada individuo es única y quizá yo recibo el reconocimiento que necesito para mantener esa productividad. Porque vamos a explorar, y no sé si este es el momento de hacer una sesión de coaching aquí en vivo, Daniel, quizá no, pero hagámoslo de cualquier manera con nuestros temas de talento. Ese reconocimiento que es formal, quizá que tú tenías como meta en el año o que tienes, ¿verdad? Como meta en el año, el que no los recibas generó un impacto en tu productividad. ¿Dejaste de ser productivo? Quizá no. Sí. ¿Lograste tus objetivos? O quizá sí. Lo que hemos visto que realmente, y tú nos decías esto al inicio con el sorting effect o el efecto diferenciador. Cuando es una vez al año, una vez cada 6 meses, con esa frecuencia que no es alta, sí nos hace sentir bien. Sin embargo, el impacto en la productividad y en la rentabilidad tiene que ver con esa periodicidad. Quizá una semana para algunos no sea necesario, pero hemos visto estadísticamente que al menos una vez en la semana, imagínense 7 días, hice algo bien en 7 días, ¿será eso posible? Y el tener esa frecuencia sí genera un impacto en resultados de negocio, sí genera un impacto en ese ambiente de confianza. Y por ejemplo, cuando tú y yo hablamos y, oye, necesito revisar este para ti, yo sé que es muy importante que te pregunte cómo están tus hijas, qué hiciste el fin de semana. Eso quizá es una parte de reconocimiento que sí tiene un impacto en nuestro resultado, ¿no? En esa productividad. Y para otros es completamente opuesto. ¿Cuántas veces a mí me pasaba, por ejemplo, que a mí me fascinan los cursos? Ir a curso para mí es uno de los mejores reconocimientos y yo soy la de tengo aprendedor, ¿no? Y entonces la parte de aprender en cursos me fascina y entonces yo soy de que hay un curso, a mí inscríbanme. Blanca, ¿de qué es el curso? No sé, pero yo quiero ir. Y pues mi reconocimiento para otros será mandarlos a cursos. Y a veces las personas ni siquiera completan alguno de los cursos y yo decía,
es la infinita maldad del ser humano, que no valoran todo lo que yo Ujú. hago por ellos. Lo que me costó conseguir ese presupuesto, esa aprobación, y ni eso valoran. El asumir el que como yo me siento reconocido es la forma en la que el otro necesita el reconocimiento, es una ignorancia muy, muy grande que a veces todavía hago lo que yo creo que es más lindo para otros y no necesariamente lo es, y hay que darnos cuenta. El preguntar, como tú nos dices, es esencial aquí, Daniel. Entonces, si nosotros conocemos a las personas, sabemos qué requieren, pensemos estadísticamente, en nuestra investigación hemos encontrado que sí, lo que sea valioso para ti, y no limitemos nuestra parte de explorar. Y la última semana será importante, más no que sea como una tarea, ¿verdad? Porque hemos tenido personas como tú nos dices, oye, ya encontré la respuesta, o que me dicen, Blanca, ven a ver mi calendario. Mira, todos los viernes, aquí está reconocer al equipo, ver algo habrán hecho bien. No, ese no es el punto, sino que tiene que cubrir con las características que nos decía. Platícanos un poquito, Daniel, de las mermas, porque iniciaste la charla diciéndonos ese impacto que tiene. A ver, cuéntanos de eso y se nos está Mm, terminando el tiempo, Daniel. Podemos hablar de esta con sí, muchísimo. ¿no? Y siempre buscamos impactar los resultados de negocio, ¿no? Y oye, ¿cómo el reconocimiento me ayuda a mejorar mis indicadores de negocio? Y pensemos en producción, ¿no? 28% más calidad, 12% menos mermas. Si logramos transformar así nuestra organización, si se encuentra en el promedio global del 25% de los empleados está de acuerdo en recibir reconocimiento en la última semana, a llevarlo a un nivel del 60%. ¿Qué significa esto? ¿No? Y, oye, los colaboradores están haciendo un mejor trabajo, ¿no? Ahorita hablábamos, oye, confías más en los colaboradores, se tiene esa confianza. Cuando se habla del reconocimiento también y lo ligabas con la pregunta de la calidad, ¿no? Mis compañeros de trabajo están comprometidos a hacer un trabajo de calidad. Sí, eso se ve reflejado en en el piso, ¿no? Cuando dices, oye, hoy logramos hacer, esta semana teníamos que producir todo esto y lo logramos y reconoces el aporte de cada colaborador, como cada individuo, ¿no? Y por eso decimos que tiene que ser significativo porque destaca el valor y el trabajo de la persona que lo realiza. Decir, oye, lo logramos como equipo, no. Oye, ¿cómo el aporte de cada individuo te ayudó a lograr ese indicador más alto? Y entonces esos individuos la semana siguiente saben que eso hicieron muy bien y lo van a volver a hacer igual de bien o mejor, porque saben el impacto que tuvo con un fin mayor, Mm, ¿no? Y mm, entonces eso empieza a impactar tu calidad y sí, tus mermas. ¿Por qué? ¿No? Y están hasta como correlacionados los dos, ¿no? De, oye, yo sé cómo aporto y hago lo mejor y cómo sigo mejorando. Y hay algo que también estaba leyendo el otro día del poder de las palabras positivas por parte de los gerentes. Y es uno de los poderes que menos se utilizan. Oye, ¿qué tanto utilizo estos elogios para las personas? Y lo hemos estudiado, ¿no? Oye, ¿cuál es el poder de los comentarios positivos, negativos o no dar comentarios? Lo peor que podemos hacer es no dar comentarios, no dar retroalimentación. Eso es ignorar. Mm, ignorar, es lo peor. La productividad, la calidad de los equipos se va al mm, suelo. Los qué comentarios fuerte. negativos, sí, sí funcionan y tienen un impacto muy bueno. Los comentarios positivos son los que más tienen un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, uno, no ignores, ¿no? El hecho de dar comentarios negativos ya es muy bueno.
Y si esos comentarios ahora los empezamos a dar de forma positiva a través del reconocimiento y los elogios, ese efecto se vuelve multiplicador. Ay, qué precioso, qué maravillosa información para algunas personas como yo que nos encantan los datos, la evidencia, la validación, la ciencia detrás de esto, me encanta y la economía emocional nos dice que sí, nuestras decisiones somos 70% emocionales, entonces generar ese efecto multiplicador con el poder de las palabras positivas es algo que podemos incluir con intención. No necesariamente necesitamos una inversión económica, con intención, pero además, imagina, esto también nos puede redituar no solamente en productividad, rentabilidad, bienestar del ser humano, resiliencia, equipos ágiles y además puede reducir mermas que genera un impacto monetario que directamente vamos a ver el beneficio y es simplemente generar una cultura de y soy capaz de ver lo que está bien en los demás, lo que hacen bien, reforzarlo y que entre todos cada día veamos lo que hacemos bien. Es maravilloso esta pregunta, me fascina, Daniel, lo que nos estás enseñando. Y voy a contar una de las historias que creo que nos ayudan a conocer un poquito esto y sobre cada individuo es diferente. ¿Quieres que cuente esa, una de esas historias? Por favor, me encantan. Sí, me imagino. Y entonces, haciendo investigación de las preguntas en Gallup hace años, en un grupo de enfoque en Estados Unidos, el planteamiento de, oye, cuéntame acerca del mejor reconocimiento que has recibido en tu vida y por qué fue el mejor. Los que nos escuchan, piensen de eso. Piensa en eso, cómo genera un impacto en tu día, qué es lo que valoras, aprecias. Y si tienes tu Clifton Strengths, tus temas de talento de Gallup, analiza también cómo puedes utilizar tus temas de talento para reconocimiento y cuáles hacen que sean importantes para ti. Pero bueno, ya no saliéndome del tema, que hablamos de muchas cosas tú y yo, en este grupo de enfoque, planteando esta pregunta, uno de los directores levanta la mano y dice, yo quiero compartir. Fíjate que en la preparatoria formé un equipo de fútbol americano y los llevé a ganar la nacional. Cuando nos avisaron que habíamos pasado a la final, estábamos sumamente emocionados porque muchos de nosotros no habíamos salido de nuestro pueblito. Entonces, el día que fue el camión a recogernos, las mamás hicieron toda una fiesta en el pueblito y llevaron lunch, globos y demás. Nos fuimos felices y orgullosos. Todo iba bien hasta que llegamos al lugar en el que íbamos a jugar. Y vimos el estadio y era tan grande que nos asustamos. Y después nos dijeron, y el partido va a ser transmitido por televisión. Y dijimos, claro que no jugamos, nos vamos. Pero ¿qué crees? Yo los convencí y ganamos. Y mi mejor reconocimiento fue cuando regresamos al pueblito y en el estadio me nombran y tengo que caminar 50 yardas con 3,000 personas de pie aplaudiendo. Ese ha sido mi mejor reconocimiento. Lindo, ¿no? Pues hay una directora sentada junto a él que dice, ¿en serio? ¿Ese es un reconocimiento? Para mí eso hubiera sido terrible. Y él dice, ¿cómo? Ella comenta, si yo hubiera tenido que caminar 50 yardas delante de todo el pueblo observándome a cada paso, pensaría, ¿y si me caigo? ¿Qué pensarán de mí? Eso sería terrible. Y entonces planteamos para ella, cuéntanos acerca de tu mejor reconocimiento. Y dice, mira, yo llevo en esta organización 10 años y cada año he ganado el campeonato de ventas porque siempre he estado en ventas. Pero no crean que por poquito, sino por un gap interesante. Este año yo ya sé que voy a ganar. Mi jefe llega y me dice, te tengo una sorpresa. Y yo ya sabía. Ganaste. Ay, pues gracias. A diferencia de los años anteriores, pone atención en mi escritorio, en las paredes y no encuentra los diplomas pasados, ya que me daban siempre un diploma y un voucher para cenar para 2 personas. Yo no estoy casada, entonces invito a mi mejor amiga. En esta ocasión, él nota que no están esos diplomas y me pregunta, oye, ¿y tus diplomas? Deberían estar aquí, ¿verdad? No sé en dónde están. Los voy a buscar. Y le pregunta a su jefe, ¿no son relevantes para ti? Y ella dice, pues no.
y cuenta su historia. Mira, yo crecí en un lugar rural. Para que tengas una idea, en la primaria éramos 10 alumnos de 6 grados diferentes en un solo salón, con un solo maestro. Para nosotros ir al colegio era muy complicado. Mis papás se aseguraron que todos mis hermanos y yo pudiéramos estudiar. Y hoy terminamos la universidad, pero por las razones correctas, no por el papel. El jefe se va, sin decir más. Llega el día en el que va a recibir su diploma y su voucher para cenar y le llama a su mejor amiga, oye, recuerda que hoy paso por ti a las 8 para ir a la cena de cada año. Va a la oficina preparada para ir por su diploma y su voucher, abre la puerta de donde está su jefe y ¿quién crees que estaba ahí, Daniel? Sus papás. Y sus papás decían, señor y señora, imagina Thompson, por hacer de su hija un pilar en la organización. Dice ella, ese ha sido el mejor reconocimiento que he recibido en mi vida. Cada individuo es único, cada individuo vemos las cosas diferentes, para cada individuo todo es especial si sabemos conocerlo, reconocerlo en un ambiente de confianza y genuino. Y la pregunta aquí es, ¿estás preparado para empezar a ver cada vez más lo que hacen bien los demás y decírselos de manera genuina, espontánea y de la manera que sea significativo para ellos? ¿Cómo te gustaría cerrar este programa el día de hoy, Daniel? Y yo lo cerraría con un resumen muy rápido. Por favor. Así, recuerden, el reconocimiento nunca es excesivo, pero para que no lo sea, tiene que ser honesto y merecido. Dar reconocimiento por dar reconocimiento, no. Y hay 3 atributos de un reconocimiento efectivo, que es que sea auténtico, significativo y motivador. Y por último, recuerda, empezar a trabajar el compromiso está en ti, está en cada uno de nosotros, adueñarnos de nuestro compromiso y de decidir, oye, yo qué tipo de vida laboral, vida personal quiero tener y cómo empiezo a integrar esto en mi día a día, con mis colaboradores, con mi familia, como decías, Blanca, y me preocupo por conocer a cada uno de nuestros colaboradores. Gracias, Daniel, por ser tan especial en mi vida y en la vida de las personas que te conocemos, que siempre sabes decirme las palabras que necesito para poder sentirme bien y hacer las cosas. Y gracias a Jim Collison, que nos permite llegar al mundo con todo este programa. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, cuídense mucho y esto es todo por hoy. Hasta luego. Muchísimas gracias.